Soy Radek Bernacki y estás viendo Azucarero Fins. En el vídeo anterior hemos analizado cuál es la naturaleza de explicación mediante modelos teórico-económicos. Ahora veremos cuáles son las principales escuelas de pensamiento económico, cuál es su característica fundamental y qué es lo que las distingue entre ellas. ¿Cuáles son estas principales escuelas de pensamiento económico? La llamada escuela neoclásica, la escuela keynesiana y la escuela austriaca. Por supuesto, existen otras corrientes de pensamiento económico, como la escuela marxista, la economía conductual con sus características especiales, pero vamos a centrarnos solamente en estas tres. Recordemos que uno de los elementos fundamentales en el proceso de explicación mediante modelos teórico-económicos, tal como lo vimos en el vídeo anterior, constituía el establecer el mundo ideal caracterizado por una antropología subyacente, es decir, seleccionar aquellos elementos del mundo real tal como existe que consideramos representativos y sobre todo utilizar cierta teoría de la acción humana que va a estar determinada por la visión de la persona. De hecho, en esta clave analizaremos las diferencias entre estas tres principales escuelas de pensamiento económico. Basaremos nuestra presentación en un artículo publicado por el profesor Ángel Rodríguez García Brazales titulado Explaining More Complex Economic Phenomena. Los distintos elementos que queremos comparar entre las diversas escuelas de pensamiento económico sería, en primer lugar, la concepción antropológica que presentan sus autores. En segundo lugar, el medio de operación en el que actúa o interactúan los agentes. En tercer lugar, un elemento muy importante es el tipo de conocimiento del que disponen los agentes. Cuarto elemento, vamos a analizar si existe en estos modelos la presencia de un equivalente general de valor. Y en último lugar, la estructura de los conjuntos de planes de acción. Partamos, por lo tanto, con la escuela neoclásica. El agente económico que caracteriza a la escuela neoclásica es consumidor o productor, que es un mero optante, un optante mecánico. Solamente puede optar entre las diversas alternativas que se le presentan. Dado que es un mero optante, su acción se desarrollará en el medio de operación que serán pseudomercados. El tipo de conocimiento será siempre objetivo. Además, en muchas de las situaciones vamos a considerar o suponer que es un conocimiento completo. Una de las características importantes de esta corriente es que existe el equivalente general de valor. Todo, absolutamente todo, puede ser expresado en una sola medida. Por último, tal como está construida la teoría neoclásica, implica que todos los planes de acción, los conjuntos de planes de acción, son siempre compatibles. Veamos ahora cuál es la concepción antropológica que subyace a los modelos de la economía keynesiana. El consumidor se comportará de una forma mecánica, pero el productor sí tiene la habilidad de generar expectativas. Observemos que también tenemos la división solamente en consumidor y productor. El medio de operación en que interactuarán los diversos agentes será el mercado, pero con una autoridad central. Keynes presenta dos tipos de conocimiento, el subjetivo relativo a las expectativas y el objetivo que se refiere a los resultados, a los output. Aquí también encontramos que va a existir un equivalente general de valor. Y de nuevo, también en la economía keynesiana, todos los planes de acción o conjuntos de planes de acción son siempre compatibles. Por último, analizaremos estos tres elementos en la economía austriaca. La concepción antropológica es bastante distinta. Vamos a hablar no solamente de productor y consumidor, sino vamos a hablar en general de la acción humana con dinámicas cognitivas y culturales. De hecho, uno de los elementos más importantes será precisamente la capacidad de crear información, información que no existe. El medio de operación en que actuarán no serán solamente los mercados, sino también la sociedad en general. Dada precisamente la capacidad de crear información, el tipo de conocimiento va a ser totalmente subjetivo. Por supuesto, es importante decir que subjetivo no significa falso, menos relevante.
Es la capacidad precisamente que tienen los agentes de encontrar la información, de crear conocimiento. En la teoría austríaca también encontramos la existencia de un equivalente general de valor, pero con la diferencia que no todos los medios y no todos los fines pueden ser expresados en este medio equivalente de valor. En cuanto a la estructura de conjuntos de planes de acción, estos podrán tener algunas incompatibilidades. Precisamente como resultado de la acción humana y las diversas dinámicas que generan esta acción. Observando estas diferencias en algunos elementos de la antropología subyacente a las diversas corrientes de pensamiento económico, lo que de hecho hace que las diversas escuelas sean distintas, este paso de la adopción de la antropología subyacente, observamos que no solamente algunos de ellos serán más aptos para describir ciertos fenómenos que ocurren en el mundo real y otras lo serán menos, pero también condicionarán la misma forma de buscar la explicación, la misma forma de describir cierto fenómeno, la misma construcción teórica, tal como lo hemos presentado en el vídeo anterior de la naturaleza de explicación teórico-económica. Es importante, por lo tanto, subrayar que la principal diferencia entre las diversas escuelas de pensamiento económico reside precisamente en la visión de persona, en la teoría de la acción humana que incorporan de forma más o menos explícita los distintos autores. Y por lo tanto, también afectará a las explicaciones, predicciones y todo aquello que en base a estos modelos teórico-económicos se vaya construyendo.